Debes ver este vídeo ahora mismo antes de que desaparezca. No digo esto para llamar tu atención, sino porque es posible que la oscuridad, el sufrimiento e incluso Satanás no quieran que escuches esta verdad. Y si lo estás viendo, sintiéndolo, entonces creo que Jesús te ha traído aquí. ¿Alguna vez has sentido que hay alguna fuerza invisible que está manipulando tu vida? Como una mano silenciosa que guía todo en una dirección que no puedes controlar. Lo intentas, luchas, pero parece que hay una guerra invisible que te bloquea. Hay una batalla que ocurre todos los días a nuestro alrededor, pero esta no es una guerra entre humanos. No se trata de bombas y balas, ni de cosas que se pueden ver a simple vista. La Biblia mencionó esto hace miles de años, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6 y 12. Esa es también la verdad que Satanás nunca quiere que sepas. Y si te dijera que hay un dicho lo suficientemente simple como para que cualquiera lo pronuncie, pero que es precisamente el que más asusta a Satanás, ¿te gustaría saber cuál es? Pero antes de continuar, quiero que hagas una cosa, dale me gusta, declara el poder de la palabra de Dios y comparte este vídeo. Hacerlo ayudará a que la palabra de Jesús llegue a más almas. Y quién sabe, quizás alguien ahí fuera, alguien que está perdido, alguien que está luchando, encuentre esperanza a través de este pequeño acto suyo. Queridos hermanos y hermanas, no soy pastor. No soy teólogo. De hecho, yo solía ser un ex-satanista. Soy James Whitaker, de 64 años, del sur de los Estados Unidos, y una vez caminé en la oscuridad sin siquiera saberlo, era un títere de la oscuridad. No me malinterpretes. No adoro a Satanás como tú piensas. No dibujo pentagramas. No uso capas negras y no participo en ningún ritual oculto en cuartos oscuros llenos de velas. De nada. Pero le serví sin saberlo. Me engañaron, al igual que millones de personas. Pensé que era libre, pero en realidad estaba atado. Y lo más peligroso es que ni siquiera me di cuenta. Entonces llegó un día que cambió toda mi vida hasta ahora. Fue el día en que experimenté la sensación de estar cerca de la muerte, pero también fue el día en que realmente me sentí vivo. No morí en un horrible accidente automovilístico. No fui asesinado. Tampoco sufrí ninguna enfermedad terminal. Morí de una manera en la que muchas personas mueren todos los días sin siquiera darse cuenta. Ese día fue el 12 de diciembre de 2024, un día tan normal como cualquier otro. No hubo advertencias ni señales extrañas. Era simplemente una mañana tranquila con la suave luz del sol filtrándose a través de la ventana. Tomé un sorbo de café, revisé mi teléfono y revisé noticias que no tenían nada de especial. Entonces me sentí un poco incómodo. Mi corazón se aceleró más rápido de lo habitual. Pensé que era solo estrés o falta de sueño. Había vivido así toda mi vida. ¿De qué hay que preocuparse? Pero entonces, un dolor agudo como un cuchillo atravesó mi pecho. Me desplomé. El aire parecía haber sido succionado de mis pulmones. Intenté inhalar, pero no pude. Y entonces ya no estaba allí. Había dejado mi cuerpo. Pude ver todo desde arriba. Me vi tirado en el suelo con una taza de café hecha añicos a mi lado. Mi teléfono seguía iluminándose con una avalancha de notificaciones, correos electrónicos, mensajes y llamadas perdidas. La vida sigue como si nada hubiera pasado, pero yo ya no soy parte de ella. Oh Dios, soy un fantasma. No hay sensación de dolor. No hay viento que sople contra mi piel. No hay peso. Solo hay un extraño vacío, como si fuera solo un pensamiento flotando en el espacio. Pero todavía no tenía miedo, hasta que lo vi. Realmente nunca había pensado en el cielo o el infierno, pero cuando me di la vuelta, me di cuenta de que estaba equivocado. Allí había oscuridad. No es como la oscuridad cuando apagas las luces antes de irte a dormir. No es como una tenue sombra bajo la luz del sol. Así es la vida.
Está presente. Tiene presencia. Tiene voluntad. No podía ver su rostro, pero podía sentir su mirada. Entonces un frío penetrante me atravesó. No era el frío del viento del este, ni el tipo de escalofrío que se siente cuando te quitas una manta cálida. Pero era la frialdad del vacío absoluto. Y cuando me di cuenta de eso, supe que estaba en problemas. Grité y traté de huir, pero ¿hacia dónde podía correr ahora? En ese momento no tenía dónde esconderme. Y en ese momento me di cuenta de la verdad más horrible de mi vida: pertenezco a ella. He pasado toda mi vida caminando en la oscuridad sin siquiera darme cuenta. Ahora la oscuridad ha venido a reclamarme. ¿Por qué es eso? ¿Por qué pertenezco a la oscuridad sin saberlo? En ese momento no tuve respuesta. Pero cuando conocí a Jesús, Él me reveló la verdad y déjame decirte que es posible que estés cometiendo el mismo error que yo. Porque justo cuando pensé que esa oscuridad me alejaría, apareció una luz más fuerte que cualquier cosa que jamás hubiera visto. Esta luz está verdaderamente viva. Tiene poder. Está lleno de un amor que nunca he conocido. Entonces sonó una voz fuerte, autoritaria, pero llena de amor. Has perdido el rumbo. Jesús no culpa. Él no condena. Pero en ese momento lo entendí. Entendí que toda mi vida había estado en el camino equivocado. ¿Pero por qué Jesús me eligió a mí y no a ti? ¿Qué me hace especial? No soy un evangelista. No soy una persona santa. Si hay alguien que no merece ser elegido, soy yo. Solía ser un escéptico. Peor aún, una vez estuve del lado de la oscuridad sin siquiera darme cuenta. Creo que soy libre. Vivo como quiero, haciendo lo que me gusta. No dejo que nadie me diga qué hacer o en qué creer. También oro, pero son oraciones superficiales, más como un hábito que como una fe real. Solía reírme de la gente de fe. Solía pensar que Dios era solo una idea creada por los humanos para sentirnos más seguros, a pesar de que mi familia era una familia católica bastante devota. Pero luego supe que Jesús no me eligió porque fuera bueno o lo mereciera. Me eligió precisamente porque una vez me había extraviado. Me eligió porque una vez pertenecía a la oscuridad. Porque sé bien cómo une a la gente. Me eligió para demostrar que nadie está demasiado lejos para ser salvo. Todos seremos salvos y Él siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Lo importante es si elegimos aceptarlo o no. Luego me miró con compasión pero también con seriedad. Recuerda esto, dijo. Esta es la frase que Satanás y la oscuridad que acabas de ver nunca quieren que sepas. Hola chicos, este dicho no es un hechizo mágico. No es un mantra. Es simple, pero no me malinterpretes, no es algo que decir por decirlo. Requiere que creas verdaderamente, porque no basta con saber este dicho. Tienes que estar preparado para vivir según ello. ¿Te atreves a hablarlo? ¿Te atreves a levantarte y declararlo? Pregúntate, ¿perteneces a la luz o a la oscuridad? Morí y resucité para contarte esta historia, pero no puedo tomar la decisión por ti. Tienes que encontrar la verdad tú mismo. Esta frase te está esperando. Pero no son solo palabras. Es una declaración de fe. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan poderoso? ¿Por qué Satanás le teme tanto que lo oculta al mundo durante siglos? Te diré la respuesta, pero primero debes preguntarte una cosa: ¿estás realmente listo para escuchar? Él dijo, mis palabras no son solo letras en papel. Son aliento. Son vida. Cuando hablo, los cielos y la tierra tiemblan. Cuando hablo, el universo se crea. Cuando hablo, nada puede resistirlo. Luego levantó su mano y vi cada palabra que pronunció como poderosos rayos de luz que atravesaban la oscuridad, haciéndola temblar y retroceder. Estoy asombrado, no por tu poder. Sé que eres poderoso,
pero porque me doy cuenta de que tus palabras son el arma. Me miró, su voz sólida pero fuerte. ¿Sabes lo que hice cuando me enfrenté a Satanás? Permanecí en silencio y escuché. Cuando fui tentado en el desierto, no discutí ni refuto con razonamientos. Simplemente digo, está escrito. Y solo entonces mi enemigo Satanás debe guardar silencio. Entonces Jesús me mostró una visión de un mundo invisible. No se veía a simple vista, pero de alguna manera era más profundo y claro. Está ocurriendo una guerra, no en la tierra, sino en el reino del alma. Ángeles y entidades oscuras se enfrentan, pero hay una cosa que me sorprende. Ni espadas, ni lanzas, ni armas de ningún tipo que creo sean necesarias en una batalla. Los ángeles no empuñan espadas ni usan su propio poder. Solo proclaman la palabra de Dios, y en el momento en que lo hicieron, la oscuridad se hizo añicos de inmediato. No hubo lucha. No hubo resistencia. La oscuridad simplemente desaparece. Y entonces vi algo aún más increíble. En algún lugar hay un hombre, un creyente habitual como yo, como tú. Está rodeado de entidades oscuras que le susurran al oído y cargan su mente con mentiras, miedo y dudas. Lo vi temblar. No sabía qué hacer, pero luego habló. De repente, la oscuridad gritó de agonía, como si la estuvieran quemando. Retrocedieron como si no pudieran soportar la luz que emanaba de sus palabras. No necesita gritar. No necesita luchar. Él simplemente habla la palabra de Dios y la oscuridad no tiene más remedio que huir. Me quedé allí, congelada. Solía pensar que la fuerza residía en la fuerza de voluntad, en el control, en la capacidad de soportar la adversidad. Pero no, la verdadera fuerza está en la verdad, en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, entonces Jesús me miró con la mirada llena de amor pero seria. La mayoría de mis hijos no están estancados por falta de fe. Están estancados por falta de comprensión. ¿Cuántos cristianos van a la iglesia cada semana, cantan himnos, leen la Biblia y aún así viven con miedo, duda y ansiedad? ¿Cuántos de ellos piensan que simplemente creer en Dios es suficiente, sin darse cuenta de que el enemigo no le teme a un cristiano que simplemente se sienta en la iglesia? Pero tiembla ante cualquiera que sepa proclamar con autoridad la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no todos los versículos de la Biblia tienen el mismo poder. Sé que suena extraño, pero piénsalo de esta manera, imagina que estás parado en una habitación oscura. No puedes ver nada, pero de alguna manera sabes que algo te está mirando. Un escalofrío recorre tu espalda. El aire se vuelve pesado. Intentas tranquilizarte, diciéndote que podría ser solo tu imaginación. Pero entonces se oye un leve suspiro. La oscuridad no es solo una ausencia de luz. Está vivo. Te está mirando. Y luego enciendes una cerilla. De repente, la oscuridad se desvanece, no porque la hayas ahuyentado, no porque seas más fuerte que ella, sino porque no puede estar ahí cuando aparece la luz. No tiene elección. No puede resistirlo. Simplemente desaparece. Eso es lo que sucede en el mundo espiritual cuando un creyente declara la palabra de Dios. No hay necesidad de discutir, no hay necesidad de gritar. La oscuridad no puede permanecer cuando se proclama su palabra. ¿Pero por qué la mayoría de los creyentes no conocen esta afirmación? No es porque esta afirmación esté oculta. No es porque sea demasiado difícil de entender. Satanás no puede borrarlo de la Biblia. No puede tocar la palabra de Dios, pero puede hacer otra cosa. Puede hacer que la gente no se dé cuenta. Puede hacerles leerlo sin entenderlo realmente. Puede hacer que lo ojeen como si fuera un texto normal, sin darse cuenta de que esta es el arma más poderosa que tienen. ¿Alguna vez has oído a alguien decir, no soy lo suficientemente fuerte para resistir la tentación? No puedo escapar de este pecado. Solo soy un ser humano débil. ¿Ves algo familiar?
Esa es la mentira y esa es el arma más grande de Satanás. No fuerza, no poder, sino engaño. No necesita atarte. Solo necesita hacerte creer que estás atado. Y si crees eso el tiempo suficiente, nunca intentarás liberarte. Pero en el momento en que alguien descubre esto, esta frase que Satanás ha intentado ocultar durante siglos, todo cambia. Las ilusiones se harán añicos y, cuando eso suceda, la oscuridad ya no tendrá poder. Luego vi que echaban a Pablo y a Silas en prisión. Tenían las manos y los pies encadenados. Fueron golpeados. A su alrededor, solo había oscuridad y los fríos muros de piedra. Pero no se quejaron. No estaban desesperados. Ellos cantaron. Alabaron a Dios en medio de las peores circunstancias. Y en ese momento ocurrió un terremoto. Las puertas de la prisión se abrieron de golpe. Las cadenas se cayeron. No es con fuerzas humanas, ni con armas, sino solo con la palabra de Dios y la fe. En ese momento realmente me di cuenta de que la palabra de Dios no son solo palabras escritas en papel. Es vida. Es poder. Rompe cadenas. ¿Recuerdas el muro de Jericó? No es un muro cualquiera. Es una fortaleza sólida e impenetrable. El pueblo de Israel no tenía cañones ni un ejército poderoso. Solo tenían una cosa, la palabra de Dios. Y vi a Jesús decirles que hicieran algo que suena ridículo, den la vuelta al muro y griten fuerte. No se dispararon flechas ni se alzaron espadas. Solo el clamor resonante del pueblo de Dios, y aquel gigantesco muro se derrumbó inmediatamente. Entonces vi a Jesús parado frente a la tumba de Lázaro. Este hombre llevaba 4 días muerto y su cuerpo había comenzado a descomponerse. Pero Dios no necesitaba tocarlo ni realizar un milagro complejo. Simplemente dijo una cosa, Lázaro, sal. Y en ese momento, un hombre muerto salió de la tumba. ¿Qué ves de todo esto? Cuando la palabra de Dios se declara con fe, nada puede mantenerse firme. Los muros se romperán, las cadenas caerán y la muerte será derrotada. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Estás listo para proclamar la palabra de Dios en tu vida? Déjame ser sincero contigo, si no conoces este dicho, puedes orar toda tu vida y nunca ver un cambio. Puedes ir a la iglesia todos los domingos. Puedes leer la Biblia diariamente. Puedes orar de todo corazón. Pero si no conoces esta clave, aún te sentirás estancado. Este es el versículo de la Biblia que Satanás nunca quiere que sepas. Porque no solo trae la paz, sino que también declara la guerra a las fuerzas de la oscuridad. Cuando pronuncias esta frase, la opresión se hace añicos, las cadenas se rompen y el poder de Dios se desata. Pero hay un problema, la mayoría de los creyentes nunca han oído hablar de ello. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las iglesias rara vez predican sobre la guerra espiritual? ¿Por qué la gente puede hablar de amor, de compasión, de ser bueno, pero rara vez habla del verdadero poder que puede tener un creyente? Porque el enemigo hace todo lo posible para ocultarlo. No puede borrar esa frase de la Biblia, pero puede hacer que nunca te des cuenta de su poder. Él te susurra al oído, no eres lo suficientemente fuerte. La palabra de Dios realmente no tiene poder. Solo vive bien. No hay necesidad de luchar. Pero esta es la verdad, Satanás no teme a los cristianos que solo van a la iglesia, sino que tiembla ante aquellos que saben usar correctamente la palabra de Dios. Y el Señor promete, al que tenga sed, yo me revelaré a él. Entonces mi pregunta es, ¿realmente lo anhelas? ¿Y qué pasará cuando sepas esto? Ya no eres solo un observador, sentado ahí escuchando conferencias y luego regresando a tus luchas diarias. Te conviertes en un verdadero guerrero. No del tipo que confía en su propia fuerza para luchar contra los enemigos, sino de un guerrero equipado con las armas que más temen Satanás y la oscuridad. Ya no estás atado por el miedo.
Ya no estás sumergido en la opresión, la duda o la impotencia porque te das cuenta de una cosa, no estás luchando solo. Estás entrando en la victoria que Jesús obtuvo en la cruz. Pero aquí está lo importante, no se puede conocer esta afirmación solo superficialmente. Es necesario comprender por qué tiene un efecto. Necesita ver lo que sucede en el ámbito espiritual cuando la palabra de Dios se declara con autoridad. Es necesario comprender por qué Satanás entra en pánico ante esta declaración. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de explorar. Prepárate, porque una vez que conozcas esta verdad, no podrás volver a como eran las cosas antes. Si crees en el poder de la palabra de Dios, escribe amén en los comentarios. Si crees que muchas personas necesitan saber esta verdad, dale me gusta y comparte este vídeo. Porque una alma liberada puede llevar a la salvación de miles de otras almas. ¿Sabes qué? Satanás no teme a los rituales vacíos. Tampoco le preocupan las oraciones repetitivas que carecen de fe verdadera. Pero hay una cosa que le hace temblar, la palabra de Dios. No las palabras de los humanos, ni las filosofías o enseñanzas elevadas, sino la poderosa palabra del Todopoderoso, declarada con fe y autoridad. ¿Reconoces esto? Cada vez que un creyente declara con valentía la Biblia, las fuerzas de las tinieblas se asustan. Tiemblan. Ellos huyen. Porque la palabra de Dios no es solo la verdad, es un arma que no solo rompe las mentiras sino que también destroza las fortalezas y rompe las cadenas que el enemigo ha usado para atarte. La palabra de Dios no es solo para leer. La palabra de Dios es para declarar. La palabra de Dios no es solo para creer. La palabra de Dios es para usar. ¿Sabes cuál es la mayor estrategia de Satanás para mantenerte en la oscuridad? No es para atacarte. No es para que tengas miedo. Pero es para impedirle usar la palabra de Dios. A él no le importa si tienes una Biblia, siempre y cuando no la abras. Satanás no le teme a un cristiano que posee docenas de Biblias si esas Biblias todavía están acumulando polvo en los estantes. Él te permitirá cantar himnos, unirte a un grupo pequeño e incluso orar siempre y cuando no reconozcas verdaderamente el poder de la palabra de Dios en tu boca. Él socava vuestra fe con engaños. Él susurra en tu mente que eres débil, que eres impotente, que no puedes ganar. Te hace creer que la batalla espiritual es demasiado grande, demasiado difícil, que no tienes control. Quiere que creas que siempre eres tú el que está siendo derrotado. Pero eso es mentira. El Señor Jesús me reveló una verdad completamente opuesta. Dijo que cuando fue tentado en el desierto, no discutió con Satanás. No tenía miedo. No usó milagros ni poderes sobrenaturales para alejarlo. Simplemente dijo 3 palabras, escrito está. 3 veces Satanás atacó. 3 veces Jesús respondió con las Escrituras. Y luego tuvo que huir. ¿Ves? La palabra de Dios es un arma. Pero un arma solo funciona si sabes usarla. La pregunta es, ¿realmente has usado el arma correcta que Él nos ha confiado? Imagínese un rey emitiendo un decreto. Cuando se anuncia el decreto, no son solo palabras, se convierte en ley, algo que nadie puede negar. De manera similar, cuando un creyente proclama la palabra de Dios con autoridad, el enemigo no tiene más remedio que retirarse. Satanás no tiene derecho a discutir. Debe obedecer. ¿Pero cuál es el problema? La mayoría de los cristianos no usan correctamente la palabra de Dios. Tienen la Biblia en sus manos. Escuchan sermones todas las semanas. Pero en realidad no utilizan la palabra de Dios como arma. Y estoy aquí para contarles sobre los errores de muchos cristianos. Oran pidiendo la ayuda de Dios, pero no declaran lo que Él les ha dado. Dicen, oh Señor, por favor ayúdame a vencer este miedo, pero la Biblia registra, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. No saben que se les ha dado el poder de levantarse y derrotar al enemigo.
Y Satanás realmente disfruta esto. Explota su ignorancia para hacerlos sentir débiles, impotentes y atrapados. Cuando un creyente sabe cómo usar la palabra de Dios, la batalla espiritual cambia instantáneamente. El enemigo pierde el control, sus mentiras quedan expuestas y las fortalezas que ha construido comienzan a desmoronarse. El miedo, la ansiedad y la duda se disuelven. El creyente ya no suplica con desesperación sino que proclama con autoridad. Caminan con fe firme, ya no atados por el miedo o las mentiras del enemigo. ¿Ves la diferencia? No tienes que suplicar desesperadamente. Declaras que la victoria te ha sido concedida. Este es el momento de que te levantes y uses la palabra de Dios como un arma poderosa. ¿Pero por qué algunos creyentes no ven resultados? Oran, leen la Biblia, declaran las promesas del Señor, pero nada cambia. ¿Por qué? Porque repiten la palabra de Dios como una oración memorizada, pero realmente no creen en ella. Es como solía ser, leer la Biblia porque mis padres me decían que tenía que hacerlo, ir a la iglesia a orar por obligación familiar. Dicen que Dios es el sanador, pero en el fondo todavía dudan. Cuando Jesús ordenó que la tormenta se callara, sanó a los enfermos y expulsó demonios, no esperaba que eso sucediera. Él sabía que así sería. La palabra de Dios no es solo para leer. Es para usar. Es para declarar con fe y autoridad. Solo es poderoso cuando va acompañado de una fe genuina. Cuando declaras la palabra de Dios con fe, se desencadena una reacción en cadena irreversible. Es como accionar un interruptor de luz, aparece la luz y la oscuridad desaparece instantáneamente. Esta es la razón por la que Satanás quiere mantener oculta esta verdad. No quiere que sepas que un solo versículo de la Biblia, dicho con fe, puede destruir sus planes. Si cada cristiano entiende y usa su autoridad, Satanás ya no tendrá ninguna oportunidad. Ya no podrá engañar, controlar ni oprimir. Todo el sistema de mentiras que ha construido colapsará, porque la verdad siempre triunfa sobre la oscuridad. Y aquí está la buena noticia, ya no tienes que vivir en el engaño. Ya tienes las armas para cambiar tus circunstancias, derrotar a la oscuridad y caminar en victoria. Si cree que la palabra de Dios tiene poder, escriba amén en los comentarios. Comparte este mensaje para que muchos puedan ser liberados. Ahora sabes la verdad. Satanás ya no puede silenciarte. Él no puede obligarte a quedarte callado. Él no puede hacerte sentir miedo. Él sabe que has visto la verdad a través de mi participación. Saber la verdad es una cosa, saber aplicarlo es otra. Si tienes una espada pero no sabes cómo usarla, es solo un adorno. Si tienes la llave pero no sabes cómo abrir la puerta, seguirás estancado. La palabra de Dios es un arma poderosa, pero hay que saber usarla. Hay momentos en la vida en los que, por mucho que lo intentes, nada cambia. Rezas, crees, pero la decepción todavía pesa mucho sobre tus hombros. Las puertas que deberían haberse abierto permanecen herméticamente cerradas. Las promesas de la Biblia que deberían haberse hecho realidad aún están lejanas. ¿Hay algo que te detiene? ¿Es posible que esto no sea solo una dificultad natural sino una esclavitud espiritual? ¿Existe alguna fuerza que no quiere que usted entre en la libertad que Dios ha preparado para usted? Jesús me dijo que hay lazos espirituales que unen a las personas, pero Él siempre tiene una manera de liberarte. Lo importante es, ¿te atreves a recorrer ese camino? ¿Estás listo para esforzarte por seguir adelante o dejarás que la oscuridad te ahogue antes de que puedas llegar a tu destino? Mira la historia. En el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Dios desobedecía, era mantenido cautivo. Pero cada vez que clamaron, Él los libró. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero en lugar de tener miedo, proclamó el poder de Dios, y los leones no se atrevieron a tocarlo. El pueblo de Israel estuvo oprimido durante muchas generaciones, pero cuando se unieron en sus gritos de ayuda, Dios no solo lo rescató, sino que destrozó el Mar Rojo para que pudieran caminar en victoria.
Si Dios lo ha hecho en el pasado, todavía puede hacerlo hoy. No estás estancado. No estás abandonado. Solo necesitas entender cómo entrar en la libertad que Dios ha preparado para ti. Juan 8:32 dice, la verdad os hará libres. La verdad no solo nos ayuda a comprender, sino que rompe las cadenas. No solo reconforta, sino que cambia la realidad. Si te sientes atrapado en el mismo ciclo con fracasos repetidos, sueños incumplidos y una fuerte sensación de opresión mental que te hace sentir deprimido e incapaz de seguir adelante, entonces escucha, esta no es la voluntad de Dios para ti. Jesús dijo claramente que el enemigo no tiene derechos legales para mantenernos en esclavitud, pero hará todo lo posible para que desconozcamos esta verdad. Él nos ha dado poder para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Nada nos hará daño. Jesús no luchó con los demonios. Él simplemente pronunció una palabra y tuvieron que huir. Si Dios puede hacerlo, tú también puedes. Por eso, haz una cosa ahora mismo, si crees en el poder de la palabra de Dios, comenta amén como declaración de fe. Comparte esto con alguien para que pueda dar un paso hacia la libertad que Dios ha preparado. Pero leer la Biblia no es suficiente. Tienes que usarlo. Debes creerlo, declararlo y aplicarlo diariamente. Hay personas que han sido testigos de un cambio inmediato cuando comenzaron a proclamar la palabra de Dios todos los días. Cosas que parecían imposibles empezaron a cambiar. Pero hay algo que debes recordar, los resultados no siempre llegan de inmediato. Algunas batallas requieren perseverancia. Jesús me contó la historia de la ciudad de Jericó. Ordenó al pueblo de Israel que marchara alrededor de ella durante 7 días. El primer día no pasó nada. El segundo día todavía nada. Los días tercero, cuarto, quinto y sexto no hubo señal alguna. ¿Pero y si hubieran parado al sexto día? Nunca habrían visto el muro derrumbarse. Luego pasó a recordarles la historia de Elías. Después de varios años de sequía, oró por la lluvia. Pero esto es lo que es digno de mención, no oró solo una vez y luego se quedó sentado esperando. Oró 6 veces y no pasó nada. No hubo señales del cielo, ni una gota de agua. Pero Elías no se dio por vencido. A la 7ª vez apareció una pequeña nube y justo después empezó a llover. Ahora piense en esto, si Elías se hubiera detenido en su 6ª oración, se habría perdido el milagro. Y para ser honesto, muchos de nosotros dejamos de hacerlo demasiado pronto. Oramos, declaramos la palabra de Dios, pero cuando no vemos un cambio inmediato, comenzamos a dudar. Quizás he hecho algo mal. Quizás esto no es para mí. Y entonces nos rendimos justo antes de que llegue el milagro. ¿Sabes lo que le pasó a Daniel? Él oró y su oración fue escuchada de inmediato. ¿Pero qué pasó? El ángel que traía el mensaje fue retrasado por fuerzas demoníacas durante 21 días. Piense en eso, incluso el ángel tuvo que luchar para entregar el mensaje. Pero Daniel no lo sabía. Podría haber pensado que Dios no escuchó sus oraciones. Podría haberse rendido, pero no lo hizo. Perseveró y al final llegó la respuesta. Ahora imagina lo que pasaría si fuéramos igual de persistentes. Cada vez que proclamamos la palabra de Dios, estamos creando ondas en el ámbito espiritual. Las fortalezas se están desmoronando. Las cadenas se están rompiendo. El enemigo está perdiendo el control. Puede que no lo veamos de inmediato, pero eso no significa que no esté sucediendo nada. Así que si estás esperando un milagro, no te rindas. Si has orado 6 veces y no has visto nada, ora una 7ª vez. Si has declarado la palabra de Dios pero las circunstancias no han cambiado, continúa. Porque el avance siempre llega para aquellos que no se dan por vencidos. Y si crees eso, di amén ahora mismo. No lo pases por alto. Declararlo. Deja que la palabra de Dios se convierta en parte de tu aliento y verás suceder milagros en tu vida.
¿Sabías que hay muchas personas que han luchado durante años con cadenas invisibles? La opresión, la duda y las fortalezas espirituales se aferran a ellos implacablemente. Oraron, clamaron a Dios, pero nada cambió. Entonces, un día, se dieron cuenta de que necesitaban hacer algo diferente. En lugar de simplemente pedirle ayuda a Dios, comenzaron a declarar lo que Él había prometido. No solo dijeron, «Oh Dios, por favor protégeme», sino que declararon el Salmo 91. Proclamaron que el Señor es su refugio, que Él ordena a sus ángeles que los guarden. No solo oraron pidiendo fortaleza, sino que declararon en voz alta Isaías 40, 31, creyendo firmemente que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Alzarán alas como las águilas. Y entonces se produjo el cambio, no porque hubieran orado más, sino porque habían aprendido a aprovechar el poder de la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esto es importante? Porque la fe no es solo creer en el corazón. La fe está hablando. Jesús no nos dijo que nos sentáramos allí y esperáramos que la montaña se moviera. Él dijo, si alguno le dice a este monte, tírate al mar, y no duda, sucederá. ¿Notaste que él no dijo, si alguno piensa que la montaña se mueve? Él dijo, si alguien habla. Tus palabras tienen poder, pero no cualquier palabra es efectiva. Solo cuando se alinean con la palabra de Dios. Cuando hablas su palabra, no estás simplemente repitiendo frases sin sentido. Estás activando una realidad espiritual. Estás declarando la autoridad del cielo sobre tus circunstancias. Y ese es el momento en que se rompen las cadenas. Así que no ores solo por costumbre. Declare la verdad de Dios. Habla las cosas que Él ha dicho y avanza hacia el gran avance que has estado esperando. Cuando veas el resultado, ya no vivirás con miedo y esclavitud. Chicos, eso es todo lo que escuché de Él, mi Salvador, Jesús, su Salvador, nuestro Salvador. En esa experiencia cercana a la muerte, Él no me regañó ni me dijo que lo compartiera con nadie. Solo me mostró lo perdida que había estado. Oré, pero mi oración fue superficial, débil y carente de fe. Dije hermosas palabras, pero mi corazón estaba lleno de dudas, y eso abre la puerta a la oscuridad. Satanás no teme a las oraciones débiles ni a las oraciones sin fe. Solo retrocede ante la palabra de Dios, proclamada con fe fuerte. Pero gracias a Dios, Él no solo me permitió ver mi debilidad, sino que también me mostró el camino a la victoria. La fuerza está en la palabra de Dios, no en las lágrimas de miedo, no en las quejas. No se trata de resignarnos a nuestro destino. No estábamos destinados a vivir como fracasados. Somos hijos del Todopoderoso y Él nos ha dado la autoridad para caminar en victoria. Entonces, cuando desperté, no pude guardármelo para mí. Tenía que decirles, hermanos y hermanas en la fe, que es hora de que cambiemos. Es hora de dejar de lamentarnos y empezar a declarar la palabra de Dios con fe. Es hora de dejar de permitir que el enemigo nos domine y tomar el poder que Dios nos ha dado. Yo mismo me he cambiado. Ya no rezo como alguien que suplica misericordia. Oro como alguien que sabe que está en victoria. ¿Y tú? ¿Qué harás con esta revelación? ¿Continuarás viviendo como lo hacías antes o estás listo para dar un paso hacia un nuevo nivel de fe? El enemigo quiere que seas pasivo, silencioso y resignado, pero Dios no te llama a vivir así. Él te llama a levantarte, proclamar su palabra y declarar el poder que Él te ha dado. Y eso depende de ti. Puedes continuar dejando que tus circunstancias te controlen, o puedes levantarte en fe y declarar la verdad de Dios. Cuando declaras continuamente la palabra de Dios, todo cambiará. No podría cambiar, pero seguramente cambiará. La oscuridad huirá, las cadenas se romperán, vuestra fe será más fuerte que nunca. El avance no es algo lejano. No está reservado para unos pocos elegidos. Es para quienes confían y perseveran. Y si has leído hasta aquí, significa que anhelas un nuevo nivel de fe. Así que sé fuerte,
Proclama la palabra de Dios y espera que Él actúe. Porque lo mejor está por llegar.